Hola, bienvenidos a nuestra sección de artes, El arte en tus manos. Los saludamos Fernanda Bastida y Alfredo Gutiérrez. El programa de hoy está dedicado a dos templos de nuestro patrimonio cultural. El primero que visitaremos en Bajo la Lupa es nuestra monumental Catedral Metropolitana. Así es, Fer. La Catedral Metropolitana es una de las obras más grandiosas de nuestra arquitectura y alberga miles de tesoros arqueológicos y artísticos, además de varios secretos que muy pocos conocemos. El día de hoy, el cronista Jorge Pedro Uribe nos guiará en nuestro recorrido por este majestuoso edificio. Pero, Fer, ¿cuál es el otro templo que vamos a visitar hoy? El otro templo es una de las últimas obras ideadas por el multifacético artista Diego Rivera, y fue él mismo quien llamó a este lugar Templo del Arte Precolombino. Se trata del Museo Anahuacalli, que visitaremos en nuestra sección de los tesoros a la memoria. No se diga más, Fer. Entremos a uno de los templos religiosos más grandes de toda Latinoamérica, nuestra catedral. Esto es Bajo la Lupa. La Catedral Metropolitana, dedicada a la Virgen de la Asunción, es sin duda el monumento más importante de nuestra ciudad. Nos tendríamos que remontar a los años 60 del siglo XVI, cuando comenzaron a construirse los cimientos de la nueva catedral, la cual terminó de construirse hasta 1813. Mucha gente estuvo involucrada en la construcción de la catedral. Claudio de Arciniega fue quien la trazó, según un trazo renacentista, típico de las catedrales españolas. De hecho, esta catedral está basada en la Catedral de Jaén, en Andalucía. El trazado corrió a cargo de Claudio de Arciniega. Sin embargo, varios maestros mayores de arquitectura se encargaron de continuar la construcción de la catedral, más o menos una veintena de arquitectos, comenzando por Arciniega y terminando en Manuel Tolsá, a quien le toca inaugurarla en 1813. Y tener tantas épocas y tantos constructores en el proceso dio pie que el edificio tuviera diferentes estilos conviviendo al mismo tiempo. Por eso vemos una planta renacentista, pero mucha decoración barroca, pero también algunas portadas herrerianas, pero también algunas bóvedas góticas. Incluso hay arte moderno del siglo XX, como los vitrales de Matías Geritz. También es cierto que es una obra de arte. En la fachada vemos la portada principal, que es la Puerta del Perdón, la fachada del Perdón, que da acceso al altar del Perdón, pero esta se abre muy de vez en cuando, entonces son más bien las laterales, las portadas laterales, las que sirven de acceso y para salir. Nosotros entramos por una de estas portadas laterales que están en el frente, y lo primero que vemos, lo primero que nos impresiona de este edificio en su interior es el altar del perdón. El altar del perdón que se dañó en el incendio de 1967, y ahí podemos ver el protagonista de este altar del perdón es el Cristo Negro, el Cristo del Veneno, cuya leyenda ustedes seguramente conocen. Alguien que quería envenenar a un cura que le besaba los pies todos los días, y entonces le pusieron veneno en los pies, pero el Cristo absorbió el veneno para que el cura, al besar los pies, no se envenenara. Según la tradición, esa es la razón por la que el Cristo adquirió ese color. Bueno, el Cristo Negro es uno de los elementos importantes del altar del perdón, que es lo primero que vemos cuando entramos. Si nosotros continuamos nuestro recorrido por una de las 5 naves que constituyen la catedral de sur a norte, vamos a ir viendo las capillas laterales que tenemos a nuestro lado derecho, como la de Nuestra Señora de las Angustias de Granada, por ejemplo, o la capilla dedicada a San Pedro. En total son 14 capillas laterales. Cada una de estas capillas tiene su interés, tiene su tesoro material. Conforme nos vamos acercando hacia el altar de los Reyes, hacia el fondo de la catedral, vamos encontrándonos con lo más antiguo que tiene este templo. Y una prueba de esto, de esta antigüedad, es que cuando miramos hacia el techo, hacia las bóvedas, por ejemplo en la sacristía,
vemos un estilo gótico como si estuviéramos en la Edad Media o en el temprano Renacimiento. Es lo primerito que se hizo de la catedral. Luego, a nuestra derecha, vemos la sacristía. Ahí tenemos obras monumentales de Juan Correa, también tenemos una obra monumental de Villalpando. Enseguida, ya que estamos dándole la vuelta a la catedral, pues nos deslumbra el altar de los reyes, uno de los elementos típicos de las catedrales renacentistas españolas. Es una catedral que tiene su origen en el siglo XVI, empezó siendo renacentista y terminó siendo neoclásica. Y en medio fue barroca, herreriana, incluso gótica. Esta versatilidad de estilos la hace muy fascinante y quien recorre y sabe leer este templo por dentro y por fuera podrá acceder a las diferentes etapas culturales. A finales de 1790 descubren aquí en el entorno de la Plaza Mayor de México, del Zócalo, el monolito que se conoce como Piedra del Sol. Se trajeron este monolito al costado de la catedral. Este gran monolito de 24 toneladas y pico estuvo a la intemperie aquí a un costado de la catedral. Pero además, a espaldas del Sagrario Metropolitano, todavía se puede visitar con el permiso apropiado vestigios de templos prehispánicos. La Catedral Metropolitana es una obra colectiva. Por eso tiene de diferentes gustos y de diferentes manos improntas este templo. Una de estas improntas es el exterior. Las fachadas exteriores, comenzadas por un arquitecto llamado Cristóbal de Medina, son terminadas por un arquitecto de Coatepec, Veracruz, que se llamaba José Damián Ortiz de Castro. A él se le ocurre, además, rematar las torres con esta forma tan original de campanas que tiene nuestra catedral y que la vuelven, pues, fácilmente distinguible. El trazado es renacentista, las fachadas principales son barrocas, de varias autorías, y en el interior podemos encontrar todavía más sorpresas. Muchas gracias, Jorge Pedro. Seguramente cada rincón de este imponente edificio tiene alguna curiosidad que podemos descubrir en nuestra siguiente visita. Una de las cosas que más ganas me dieron de hacer, Alfredo, fue escuchar un concierto en vivo con sus 2 órganos monumentales. Cuando estos conciertos se reanuden, hay que estar pendientes de las fechas para poder asistir. A mí me impresionaron mucho las ventanas arqueológicas, que realmente tan solo son una pequeña muestra de todo lo que se encuentra debajo de la catedral. Algunos de los hallazgos recientes apuntan a que hay vestigios de la Pirámide del Sol y la pirámide dedicada al dios Ejecatl, el dios del viento mexica. Bueno, y no solamente debajo de la catedral hay vestigios. Yo nunca me imaginé que nuestra famosa Piedra del Sol en algún momento fue parte constructiva de la catedral, así como nos platicó Jorge Pedro. Nuestra catedral es un templo que definitivamente resguarda nuestra historia desde antes del siglo XVI hasta nuestros días. Siguiendo con el arte prehispánico, Fer, ahora vamos a conocer lo que nos mencionabas al principio del programa, el Museo Templo Anahuacalli, ideado y diseñado en su totalidad por el visionario artista Diego Rivera. Vamos a platicar con Carla Niño de Rivera, quien actualmente es la coordinadora de exposiciones del Museo Anahuacalli y quien nos platicará la historia detrás de este gran proyecto, así como la vocación actual del recinto. Esto es De los Tesoros a la Memoria. ¿Cómo surge el proyecto Anahuacalli? ¿Cuál era el principal propósito de Diego Rivera con este proyecto? El Museo Anahuacalli surge del amor de Diego Rivera por el pasado mesoamericano. Son muchas cosas las que lo hacen obsesionarse con o idealizar este pasado precolombino yo creo que desde que tiene 8 o 9 años y empieza a coleccionar piezas prehispánicas, y después cuando viaja a París se da cuenta que pues todos los artistas están buscando como esta conexión con el pasado para encontrar como una continuidad, y creo que así es como surge. O sea, el Anahuacalli yo creo que está ahí como insinuaciones de que
de una casa o un palacio en la mente de Diego Rivera desde sus pinturas cubistas. Nunca sé si decir que es arquitectura funcionalista, orgánica, fantástica o cómo, pero creo que puede ser todas a la vez y tampoco podemos encasillarlo exactamente en uno. El Anahuacalli es un proyecto que Diego empieza en los 40, termina con la muerte de Diego y después sus hijos, su familia y sus amigos terminan. Entonces va cambiando muchísimo, pero es como arquitectónicamente, de hecho, cuando hacen la declaratoria del Anahuacalli como patrimonio artístico, le ponen, por ser relevante, con su estilo indigenista. Entonces es un poco este revival arqueológico entre Mesoamérica, pero también yo siento que está muy impregnado de su pasión por el desarrollo industrial y las máquinas. En el Anahuacalli tenemos 2,000 piezas prehispánicas. Sin embargo, nuestra colección es de 60,000. Entonces, es una colección muy amplia que Diego juntó desde principios de siglo hasta 1957, que es cuando muere. Entonces, tenemos, yo creo que las piezas que, no sé si sus favoritas, pero sí las que estaba como más en contacto con, las que Frida le ayudó a escoger, las que Carlos Pellicer le ayudó a seleccionar y decir dónde iban a ir. Son las más representativas de las culturas que le gustaban a Diego. Justo la museografía, cómo fue concebida la museografía, Diego está de viaje todo el tiempo está en Estados Unidos, en Michoacán, está haciendo pintura mural, entonces quien le ayuda muchísimo a gestionar esta colección y cómo va a posicionar y hacer el display de la museografía es mucho Frida Kahlo, que es quien le manda cartas todo el tiempo de, oye, vamos a llevar estas piezas a la Anahuacalli, o vamos ya voy a empacar estas, o tu amigo Roberto Montenegro te trajo estas piezas o estos ídolos. Mucha gente Diego era muy generoso y mucha gente le pagaba con piezas, o le regalaba piezas, o le intercambiaba piezas. Entonces, quien le ayuda muchísimo a ordenar su colección es Frida Kahlo. Y en algún momento Diego le pide a Carlos Pellicer, que es un poeta muy famoso y era súper amigo de Diego Rivera, le pide que le ayude a seleccionar como lo que él cree que es más relevante para el primer nivel. Entonces hacen una ubicación mucho más estética que antropológica o arqueológica. Diego tenía esta visión de hacer un templo para las artes, y en el templo para las artes no importaba tanto, obviamente importa la época, la temporalidad y la región de donde vienen. Sin embargo, era totalmente una apreciación estética, una conexión con las piezas, que tú te identificaras con ellas, que encontraras alguna traza, alguna cosa que te inspirara a ti. Entonces, es mucho el templo para las artes por estas piezas, pero también por la arquitectura, por cómo juega la luz, por cómo genera un deambulatorio un poco como en forma de serpiente. Es importante mencionar, Diego no era un católico como conocemos un católico en sí, pero sí era una persona muy religiosa, era una persona muy espiritual, y entonces supongo que él pensaba que esto iba a ser su obra maestra tridimensional y que iba a poder generar este sentido de espiritualidad que uno encuentra en una iglesia, en un templo, y en ese templo tú puedes encontrar esta conexión con un dios o con una pieza. Entonces, por eso creo que Diego tenía esta fascinación por hacer templos. Este es un templo del arte prehispánico, también hizo el Cárcamo, que es un templo del agua, y es más por la conexión. Yo creo que el Anahuacalli está totalmente hecho para hacer, sí, o sea, es una mole que te recuerda una capilla, por ejemplo, pero creo que
es más sobre el lugar donde está. El Anahuacalli está hecho está parado en el Pedregal, que es donde hizo erupción el volcán Xitle hace 2000 años. Entonces imagínate esa carga energética y mágica, cósmica que hay en este lugar. Entonces es no solo el espacio que él construyó, sino el espacio negativo que él encontró y las conexiones profundas que iba a tener este lugar. Y yo creo que eso es lo que lo hace un templo. ¿Nos puedes describir el proyecto Ciudad de las Artes desde su concepción? Sí, describir el proyecto de la Ciudad de las Artes es complicado porque imagina tú que tienes un proyecto durante 20 años y todos los cambios que tienes. O sea, Diego compra este terreno a finales de los 30, pone la primera piedra, supongo que entre el 41, 42, tenemos ahí algunos documentos con el gobierno de la ciudad, y son 20 años los que está poniendo piedras. Entonces, él muta entre varias ideas y una de ellas es hacer una ciudad de las artes. Los pintores modernos o muchos artistas en la modernidad tenían estas ganas de que el arte era arte verdadero cuando era una herramienta de transformación social para una mejor sociedad, un mejor pueblo. Y entonces Diego Rivera quería hacer aquí un lugar en donde todas las artes estuvieran platicando y que no hubiera esta pretensión entre arte mayor y arte menor, que los artistas y los artesanos estuvieran colaborando. Entonces quería hacer un proyecto del que hoy solo tenemos el 8%. Este templo, este edificio en el que estamos, es un porcentaje súper chiquito de un gran proyecto que tenía Diego Rivera y que otros artistas también tuvieron esta visión de hacer ciudades utópicas. La Ciudad de las Artes iba a tener un templo de libros, uno de ciencias, uno de cinematografía, de teatro experimental, uno de cerámica, uno de arquitectura. Lamentablemente Diego Rivera no termina ni siquiera este edificio. Era muy ambicioso. El entorno ecológico yo creo que es todo. Hizo erupción un volcán súper agresivo que a veces no nos damos cuenta en la Ciudad de México. Siempre contamos esta historia del lago, pero no contamos la historia de que un volcán hizo una erupción masiva, una explosión única, se llama monogenética, que hace una explosión una sola vez y destruye todo a su paso. Y formó todo este lado que conocemos como Pedregal de San Ángel. Y mucha gente tiene esta conexión porque vive en Coyoacán o en San Ángel y vive con piedras, pero no entendemos que abajo de eso venía magma y lava, hizo una explosión que nos formó. Yo creo que está en nuestro ADN chilango, esa agresividad y esa pasión de un volcán. Entonces el Anahuacalli está plantado en esa sección y es mucho. El Anahuacalli es este edificio, pero en realidad es las 5 hectáreas que forman el terreno. Y justo creo que necesita la gente venir y conectar, a caminar por la roca, a ver las plantas endémicas. Y es un lugar donde creo que más que nunca necesitamos encontrar estos vínculos que hemos roto, ¿no? con la naturaleza. Y el Anahuacalli es un gran lugar para lograrlo. Pues quiero creer que tratamos de hacer nuestra mejor parte, o sea, que somos. Una vez un investigador me decía, todos somos una piedra que constituye el Anahuacalli. No solo Diego, todos sus amigos, O'Gorman, Pellicer, sus hijas le ayudaron a terminar esto y son piedras fundamentales de este museo, metafóricamente y literalmente. Y creo que todos los que han trabajado desde el 64 que se abrió hasta acá, forman y han quedado de alguna manera como construyendo este Anahuacalli. Entonces, yo creo que el patrimonio no es estático. Yo soy restauradora de arte y creo que el patrimonio tiene que ser vivido y modificado. Creo que para que siga sobreviviendo, tiene que ir como tejiendo estos lazos de entendimiento con nuevas generaciones. Entonces, creo que lo respetamos, entendemos qué queremos, pero a veces no es tan dejar la misma pieza que él dejó, sino eso tal vez entender exactamente qué era lo que quería más en un macro que en un micro. Un mensaje para todos los que nos están viendo, vengan, el museo es increíble.
sean libres, porque muchas veces pensamos que los museos tienen que ser de una manera. Yo creo que pueden haber muchos tipos de museos y este es un museo muy libre en el que tienes que encontrar quién eres, caminar, más que tener esta idea de que los museos son para aprender o como una parte alejada. Creo que son lugares que tú tienes que hacer propios y nadie te puede decir cuál es la experiencia que tú vas a tener en un museo. Muchísimas gracias, Carla, por acompañarnos en este recorrido por el templo dedicado al arte prehispánico, el Museo Nahuacali. Recorrer las salas de este museo significa hacer un viaje por la cosmovisión prehispánica, desde el inframundo hasta el sol. Esperemos que hayan disfrutado de este programa tanto como nosotros. Y no olviden que este programa es de ustedes. Háganlo con nosotros. Hasta la próxima.